Bien, ya tenemos todo preparado, el animatic, ya tenemos una noción de cuánto puede llegar a durar el video, en qué momento del video va a aparecer cada escena de la que hemos construido, así que ya estaríamos casi en condiciones de empezar a hacer lo que nosotros queremos en After Effects. Quiero mostrarles en esta última lección cómo organizar un poco eso y algunas precauciones que podríamos tomar, y ya nos va a permitir empezar a comprender cómo deberíamos trabajar utilizando bastantes composiciones y precomposiciones para hacernos un poco la vida más fácil. Pero bueno, vamos a After Effects. Lo habíamos dejado acá, en donde ya tenemos una composición principal que se llama To Travel Agency, ¿está bien? Que esta va a ser la composición maestra, ¿sí? Está bueno que la composición maestra le pueden poner como quieran, pero yo les suelo poner el nombre del video o del cliente, ¿bien? Acá nosotros ya tenemos importado nuestro animatic y vemos que dura exactamente lo que tienes que durar. Hemos establecido que va a durar 30 segundos nuestro video. Recuerden, en el caso de que quieran cambiar la duración, a lo mejor necesiten que dure más un poco o duren un poco menos, ustedes siempre pueden venir a la composición dentro de la ventana de proyecto, darle ajuste de composición, y si quisiera que en lugar de 30 segundos dure 25 segundos, pueden borrar acá y pueden poner aceptar y ya va a suceder eso. Si quieren que dure un poco más, pueden volver a hacer lo mismo y van a poner 30 segundos. Esa es la manera como de estar modificando la duración, como ustedes bien saben, siempre es importante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que ya teníamos importada la primera escena, que ya teníamos todo separado y todas las capas son independientes, así que están listas para animar, algo que vamos a hacer en la próxima unidad. Pero quiero que veamos cómo nos vamos a organizar. Si nosotros entendemos que ya tenemos todas estas capas aquí ubicadas y quisiéramos seleccionarlas todas, por ejemplo, un atajo es presionar Control A y copiarlas para traerlas a esta composición que va a ser la principal. Fíjense cómo me quedaría esto. Si bien yo cumpliría un poco el objetivo de tener todas las capas a animar dentro de la misma composición donde tengo el animatic, y recuerden, el animatic, al haberlo importado, también nos va a dar la referencia a la voz en off. Fíjense, si yo le doy play, tienes el sueño de viajar pero te resulta imposible. Esto se sigue reproduciendo en After Effects, algo que es muy importante tener esa referencia. Fíjense que es complejo porque primero yo ya empiezo a avanzar y veo que he perdido esta referencia del animatic porque por supuesto todas las capas que tengo arriba se me están superponiendo y me lo están ocultando. Yo podría de alguna manera seleccionar absolutamente todo sin seleccionar el animatic y venir aquí y tratar de acortar cada una de estas capas para que dure un poco lo que tiene que durar. La idea de esto sería que, como les digo, dure hasta el final de la escena correspondiente y podría tenerlo acá. El problema es que si ya podemos percibir la gran cantidad de elementos que tenemos acá y todo esto ya nos agrega 20 capas para una sola escena, si yo empezara a agregar muchísimas otras capas para cada una de las otras escenas, que son 5 en total, si digamos que tenemos 20 capas para cada una de las escenas, tendríamos 20 por 5, 100 capas, ya sería muy complejo. Y al mismo tiempo yo no lo recomiendo porque no tenemos necesidad realmente de ver en la línea de tiempo las capas pertenecientes a la última escena si vamos a estar trabajando exclusivamente en la primera escena. Entonces lo que se suele hacer acá es lo siguiente. Vamos a eliminar esto. Y lo que vamos a hacer es esta escena que ya teníamos trabajada, que ya teníamos importada, perdón, que se llama escena 1. Lo que vamos a hacer es darle clic aquí, por ejemplo, vamos a poner mostrar composición en proyecto, que sería lo mismo exactamente que venir a buscarla, pero es un truquito útil para cuando tengan muchas cositas acá. Y esta propia composición, que es la escena 1, la vamos a arrastrar arriba del animatic. Y fíjense qué diferencia que tenemos acá, mucho más limpio. Seguimos teniendo el problema de que, por supuesto, la escena 1 dura absolutamente todo el tiempo del video y no necesitamos eso. Pero eso es algo que vamos a corregir y acá ya les voy a empezar a tirar data rica de After Effects y secretitos que yo sé que le van a servir mucho. Una cosa que podríamos hacer es lo mismo que les mostré antes. Si nosotros, por ejemplo, ocultamos acá para ver solamente el animatic, podemos ver, por ejemplo, que más o menos en este lugar tenemos que cambiar de escena. Entonces yo podría venir acá y arrastrar esto hasta aquí. Y de esa manera cumpliríamos el objetivo. ¿Está bien? Si yo vuelvo a habilitar la escena 1, fíjense que va, y cuando avanzo ya logramos cambiar. Ahora, esto no está bien hecho. No es correcto. Yo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al ser una composición, efectivamente nosotros la hemos acortado, pero no estamos acortando el tamaño de la composición en sí, sino que lo que estamos acortando es el momento en el cual esta composición va a estar visible dentro de la composición maestra de To Travel Agency, ¿está bien? Pero si yo le hago doble clic, fíjense que hasta acá dura, por ejemplo, hasta los 7 segundos. Si yo le hago doble clic a la escena 1, voy a entrar y todavía tengo la totalidad de los 30 segundos que por defecto, ¿sí?, se me habían creado. Esto no son 30 segundos por nada en particular, sino que por defecto se me pusieron así porque yo lo tenía configurado de esa manera. Esto puede ser problemático. ¿Por qué? Primero, podríamos en algún momento estar haciendo animaciones por fuera del tiempo
sin darnos cuenta, y cuando volviéramos a la animación principal, a la composición principal, cualquier animación que nosotros hubiéramos hecho en este momento del tiempo claramente va a estar oculta porque no está activada o no está visible o no dura hasta este momento. ¿Sí? Eso es algo peligroso, entre comillas, que nos puede llevar a tener algún tipo de problema. ¿Está bien? Y al mismo tiempo, el hecho de que esto se pueda arrastrar para adelante o para atrás muchas veces puede generarnos algún tipo de confusión. Ustedes van a ver que cuando haya muchas capas, cualquier clic puede hacer que movamos esto de manera involuntaria. Así que lo que nosotros deberíamos hacer es directamente achicar el tamaño de la composición para que dure lo que tiene que durar. Acá podemos tener otro inconveniente. Por ejemplo, no otro inconveniente, pero algo que se presta para el error. Si yo vengo visualmente, digo, bueno, más o menos dentro de los 7 segundos necesito, digamos, más o menos dentro de los 8 segundos, por ejemplo, quiero que cambie la escena. Yo podría venir acá a la escena 01, como les mostré antes, darle clic derecho a la escena 01 en ajustes de composición. Y yo recuerdo más o menos que esta primera escena tenía que durar 8 segundos, así que lo voy a poner acá, voy a poner aceptar y listo. Ahora efectivamente dura 8 segundos, pero cuando yo salgo de nuevo a la escena principal, vamos a ver que en realidad no ocupa 8 segundos, sino que ocupa un poquitito menos, ¿sí? Esto no es ninguna tragedia, pero estamos haciendo que dure más tal vez de lo necesario. En realidad esto es una excusa para mostrarle una manera que a mí me parece mucho más interesante de acortar la composición, que es la siguiente. Teniendo la escena 1 desactivada para yo ver exclusivamente la animatic, algo que a mí me gusta hacer es ubicarme exactamente donde quiero que termine, por ejemplo sería acá. Y si yo ahora entro en la escena 1, fíjense que tengo el código de tiempo en 706 y si entro voy a siempre entrar exactamente en ese mismo lugar donde estoy afuera. Está bien, cada vez que yo haga clic, fíjense si ahora me muevo por ejemplo a 15 segundos 18, hago doble clic y termino ingresando en el lugar proporcional, podríamos decir. Entonces si yo entiendo que si me posiciono acá arriba, ingreso en el lugar proporcional en el momento del tiempo indicado, voy a ubicarme acá, voy a ingresar, ya tengo la garantía de que he ingresado en el momento en el que quiero que termine la composición y lo que voy a hacer acá es arrastrar este controlador que me permite seleccionar cuál es la zona o cuál es el tiempo que a mí me resulta importante en esta composición. Si bien esto se utiliza para seleccionar lo que quiero exportar, también tiene esta utilidad. Voy a seleccionar esta zona específica, le voy a dar clic derecho a esta zona gris que se me crea acá y si yo pongo separar composición del entorno de trabajo, me crea ahora o me reduce la composición al tiempo elegido. Se queda exclusivamente con el tiempo que yo he elegido y si yo ahora salgo, de nuevo, fíjense que tengo la composición durando exactamente lo que yo estaba buscando. Puedo habilitar esto de nuevo y esto ya nos va a dar la garantía de que dura exactamente lo que tiene que durar. En realidad, en función de todo lo que yo les he mostrado en esta lección, después vamos a ver que alguna composición dura más de lo que necesitamos, dura un poquito menos. Siempre podemos cambiar un poco, la duración de las precomposiciones a nuestro gusto. Digo, no es ningún pecado ni nada irreversible cualquier decisión que tomemos aquí, pero siempre está bueno hacerlo con precisión. El resto de las escenas, como bien yo les dije, ahora no las tenemos separadas, las vamos a ir separando conforme nos las vayamos encontrando, pero esto ya nos da una noción de lo que podemos hacer. Volveremos a repetir este proceso con cada una de las escenas, siempre teniendo como referencia el animatic, que ya nos va a determinar cuáles son los momentos del tiempo. Y si ustedes se preguntan por qué lo vamos a hacer de esta manera, porque cuando nosotros tenemos una composición maestra, que es esta que dice To Travel Agency, y una precomposición, ese es el nombre que se le da a una composición dentro de otra composición, una precomposición, vamos a darle doble clic y por ejemplo si yo viniera y el personaje lo oculto, fíjense lo que pasa por fuera de la composición, también se oculta. Es decir, que son como carpetas dentro de carpetas dentro de carpetas, y esto nos va a permitir entender que en lugar de volvernos locos y tener que animar esta escena en un espectro gigante de 30 segundos con un montón de otras cosas que nos van a estar molestando, lo que vamos a hacer en realidad es trabajar pura y exclusivamente dentro de la escena en cuestión, que en este caso dura un poquito menos, y este ya es una especie de proceso un poquitito más, no sé si decir cinematográfico, pero bueno, así es como se produce un audiovisual. Nos concentramos en un plano específico, en una escena específica, y recién después al final vamos montando algunas cosas. Esto también nos permite entender que no necesariamente deberíamos empezar o podríamos empezar por la primera escena, podemos empezar por la escena que nosotros querramos y eso nunca nos va a significar algún pecado o algo diferente. Esto es algo que ustedes deberán ir descubriendo según el flujo de trabajo que quieran llevar adelante.